Aquí la niña plátano la tengo en tono claro y en morena. Siempre las hago de tres tonos, la otra ya se me vendió, que es un color piel. Este es color bebé. El color piel ahorita les voy a decir. Este diseño me encantó a mí. Este es color piel. Este es color morena. De esta me encantó cómo me resalta, iba a decir, cómo resalta a la monita, vean cómo le resalta el color igual que la boca. Es un color berenjena y este es color gamuza en piel. Como son diseños grandes, amigas, acerco mucho la cámara y no van a apreciar bien. Este es en tono bebé, morena y en tono piel. Cuando tú pidas un diseño, me dicen, quiero ese diseño en tono piel. No ocupas mostrarme el dibujo ya pintado, porque ya sé cuál es el piel. Aquí el unicornio, el bebé del unicornio, está el morenito y está en tono piel. El de color bebé se me vendió. Y está la niña Coco en 3 tonos. Está esta jarochita. Estos diseños así salen en 50 pesos. Ya cuando uno les pinta mucho detalles, ya la doy en 70. Estas salen en 70. No trae zapatos, pero trae el coquito y las flores pintaditas. Si no te gusta el coco pintado, tú lo bordas encima de la pintura, también se puede. Está esta charrita. Todas las tengo dobladas. Y como las tengo en un cuarto donde no entra el polvo, y porque estas no se pueden estar lavando, amigas. Bueno, en mi caso, pues que yo me dedico a vender, no las puedo lavar a cada rato. Estas ya están listas, lavadas, pintadas, secas para que tú bordes. Estas las puedes bordar. Se me ocurre, por ejemplo, la falda negra o color de la bandera. Y esto se puede bordar con Shakira. Todo bien minucioso. Hilo dorado. Hilo plata, hilo oro. Vean esta qué bonita. Este está precioso, este diseño. Ya es de bordado de petatillo, más detalle. Aquí está la calaverita, el perrito. Aquí lo único que van a bordar es el perrito, porque hay personas que piden la calaverita ya pintada. Entonces, si no te gusta pintada, está el diseño para que tú bordes cada cosa, pero está bien. Si yo para pintarla está muy minuciosa. Vean todo, les voy a acercar. Está muy minucioso porque hay que dar luz y sombra en cada cosita, pieza por pieza. Aquí igual, todo esto, mucho detalle, amiga. Para bordar, esta yo no la bordaría, me gusta más en pintura. Aquí está otra. Estas son indígenas, así se les llama. Al tema de indígenas. Con flores bordando, con canastos.
Vean esta qué bonita quedó. En morenita. Aquí está otra. A veces pasa que esta serigrafía, serigrafía se le llama al dibujo que hacen ya impreso en la tela. A veces que los ojos los hacen bien chiquititos, uno arriba y el otro abajo, medio chuecón. Entonces uno cuando pinta tiene que ver primero ese detalle, si los ojos están parejos, si están viscos, porque si no el diseño te sale visco. A veces la nariz le sale chueca al que la hace, la nariz le sale en un lado y la boca en otro lado, hay que emparejar la boca. Y sí, a veces dice, ay, la mona que tiene la boca muy grande, es que pues uno tiene que emparejar todo eso, porque si no se nota la pintura de serigrafía encima de la otra. Vean este duende, o payasito, más bien es payaso. Este es Santa. Esas salen en 30 pesos, pues porque en sí no tienen tanto trabajo. Nada más pinté el guante, la cara y la servilleta. Estas salen así sencillitas en 30 pesos. Esta también sale en 30 pesos. Esta pintadita así de espaldas sale en 30 pesos porque no es tanto el trabajo que uno hace. Este duende, vean qué bonito, también sale en 30 pesos. Es la servilleta y mano de obra, que no es mucho. Bueno, amigas, hasta aquí servilletas pintadas con puntilla, sin puntilla, diseños variados. Espero que les guste. Compartan este video para que me den la oportunidad a mí de tener más clientes nuevos. Tú lo compartes en tu Face, no sé, en WhatsApp, a una amiga, o etiquetas, al compartirlo etiquetas a varias personas que también se dedican a eso, que tú quieres que vean el video. Entonces, por ahí va a salir un cliente que diga, yo quiero esta servilleta, ¿cómo le hago? ¿Dónde la compras? Al iniciar el video, ahí está el número de teléfono para que compres. Y gracias por compartir los videos míos, porque eso me da trabajo, amigas. Y aparte, otras personas aprenden tal vez a vender, a bordar, a pintar, a tejer. Yo tengo amiguitas que hacen videos y son re buenas para bordar. Mi respeto, o sea, una chulada de bordado, pero no saben tejer. Bueno, esta es la de niños. Niños, bebés. Esta ya se las había enseñado cómo queda, yo cómo lo hice. Si hay clientes que me dicen, Anel, quiero un diseño para bebé, va a ser un bautizo o una confirmación y queremos dar servilleta de recuerdos, yo les recomiendo angelitos, pero hay personas que por la religión angelitos no quieren. Entonces la mayoría de los bebés pues van a traer alas porque son angelitos, así lo manejan, al menos con el proveedor que trabaja conmigo. Entonces aquí, si es una niña, el pañal es rosita, y si es hombre, azul, y si no sabes qué, un baby shower, o una bienvenida y no saben qué va a tener todavía, se pone de un color manta, para que me entiendan. Y yo aquí lo pinté en blanco, lo pinté, pero también lo puedes, si no te gusta pintado, se puede bordar encima de la pintura, ya sea rosa, azul, el color que tú quieras. Y las alas, voy a acercar la cámara.
Las alas, en videos anteriores les enseñé unos hilos que son peluditos, sintéticos. Entonces, aquí yo bordé en aguja pica pica esta. No lo bordé, a ver. No es aguja pica pica porque no tiene nada atrás. Lo bordé en lo hice en petatillo. Hice líneas diagonales, después así bien juntitas, y eso es. Es que tanto que pinto, que bordo, que hago, invento puntillas, se me va, a veces. Se me va el avión, como dicen. El cabello es en acrilán con aguja pica pica. La aguja pica pica, para quienes no tengan y quieran, yo la vendo. Salen 300 pesos mexicanos. Envío por correos 70 pesos, y si es internacional te sale como en 200 pesos. 200, 300 pesos, depende del país, es lo que más o menos cobra. Lo que pasa es que va registrado. ¿Qué es registrado y qué es ordinario? Por decir, tú me dices, ay, quiero este diseño, que me lo mandes. Ok, te puede costar 50 pesos el envío, más o menos, o 40, una pieza, ¿no? Pero yo la llevo a correos, la echo en algo y la doy. Y ya me cobran y yo pago y ya me regreso. No me dan nada, más que el comprobante de que se pagó. Pero no trae un número de guía, un número de rastreo, donde puedan ver en dónde está ese paquete. Entonces, si el paquete se pierde, pues se perdió. Yo le digo a la persona, le mando la foto, mire, ya le mandé, aquí está, y cuando le llega, no sé. Hay que esperar. Entonces, eso se llama ordinario. Para las personas que tienen familiares en otras ciudades, países, en la cárcel también me ha tocado ver que mandan cartas, pero si la mandan ordinaria nunca van a saber si la persona lo recibió, porque es ordinario. No va a un registro. Si se recibió, a qué hora salió, quién le dio entrada, quién le dio salida, no se sabe nada. Ese es un riesgo. Entonces, la otra forma es de que te lo envío, si me cobran, digamos, 70 pesos, y me dan un número de registro, de rastreo. Ya me dicen, te metes a la página www.correosdemexico.gov.mx, que es la página oficial de gobierno. Correos de México, de aquí, de mi país. Si tú estás en otro país, igual vas a poner, pero de tu país. Entonces, los correos de país con país, digamos, México manda a otro país, entra por la aduana, lo entrega todo a la oficina central, digamos, de ese país, y ya lo distribuyen para todos lados, todos los estados y ciudades. Aquí lo mismo. Entonces, si yo envío este detalle o lo que sea que yo mande, me dan el número de guía, ya yo me meto a la página, me espero 2 días, porque en lo que le dan la salida y lo dan de alta en la computadora, y ya tiene que aparecer en el sistema. Todo es un proceso, amigas, porque ya tengo años en esto y yo he preguntado mucho en correo, ya me explican ellos todo el proceso y por eso lo sé. Entonces, cuando ya lo dan de alta, te aparece, te metes a la página, pones el número de rastreo, aquí se los voy a enseñar.
yo me meto aquí en Google y pongo Correos de México. Aquí me va a aparecer. Aquí está. También hay servicio por chat. Aquí está. Y aquí, a ver si alcanzan a ver, en este listón rosita vienen varias opciones. Envío, rastreo, Mexbox, que es una paquetería interna de correos que te llega directamente a casa. Si el paquete, digamos que quieres una servilleta y quieres que te llegue directamente a casa, ya sea registrado o por Mexbox te llega. Pero si pasa de 2 kilos tu pedido, te va a llegar por Mexbox, pero te va a salir un poquito más arriba de lo normal. Empresas, de aquí viene, o sea, atención al cliente. Aquí está. También para mis amigas que son de otros países. Entonces te puedes meter aquí donde dice rastreo, seguimiento de envío, ingresar número de guía. Si yo le doy rastreo es lo mismo. Seguimiento, reclamación. O sea, una vez que yo lo mando, la persona no me va a reclamar a mí, va a reclamar aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado? O sea, las dudas. Pero no me pasa, amigas. Es muy raro porque a mí me gusta mandar a la paquetería bien, que la persona no tenga ni una queja. Yo creo que son 11 años los que ya tengo. Yo creo que me ha pasado 2 veces, pero por paqueterías de paga. Por eso tuve un problemilla. Y más cuando son en días festivos navideños, se pone, pero entonces ahí sí, si te iba a llegar en una semana, te va a tardar 15, 20 días. Obvio, por las fechas que se saturan. Entonces aquí se pone el número de guía, no sé, MP, no sé, se pone un número. Se pone un número de rastreo. A ver, aquí no va a agarrar. Bueno, un ejemplo. Aquí se pone, yo aquí lo voy a hacer grandecito, se pone el número de rastreo que se te da y ahí te va a aparecer en dónde anda tu paquetito, qué día salió, a qué horas, y ellos allá en correos en el sistema aparece quién firmó quién firmó de recibido el paquete en el almacén, quién le dio salida ya para la aduana, porque todo esto pasa por la aduana de perro, de antidroga, de todo. No crean que nada más se manda por correos y te llega directamente a casa. Es un proceso de antinarcóticos. Entonces checan todo por láser, por animales, por perros, pues, que no lleve, ya saben, ¿no? Sustancias químicas en la tele y todo eso. Es un proceso, amigas. Entonces ya lo mandan a la oficina de la aduana, lo pasan a la oficina de México. Y pues ya se distribuye a tu ciudad. Hay mucho, se llaman alcaldías, algo así, municipios, delegaciones, en algunas son colonias, van, ¿cómo les diré? Van entregando por secciones, para que me entiendan. Entonces, si es de ranchería, digamos, en un rancho, si no te llega correos, pues va a llegar a una oficina donde, digamos, que es el centro de ese lugar. Entonces la persona tiene que ir a recogerlo. En caso que sea una ranchería que diga, no, aquí donde yo vivo no llega correos, pero en el pueblito, ahí sí hay una oficina chiquita, porque hay unos que ya son como tipo sierra, rancherías, ejidos, donde no hay nada, pues. Entonces
Hay un pueblito donde está más surtido todo en comida, en negocios y eso. Entonces así queda el angelito este. Y ya cuando te llega, ya tú dices, ya me llegó. Yo a veces comparto de que envié un pedido para que la gente vea de que es fiable, puedes recomendar a esa persona si le llega, pero no acostumbro mucho así, amigas, la verdad. Son muchos envíos que hago, pero no acostumbro porque en la mayoría sale el dato de la persona, el nombre completo, su dirección y todo. Y a mí no me gusta enseñar nada de eso. Mi dirección no importa, pero ya los datos personales tuyos no me gusta mostrarlos. Entonces, por respeto así lo hago. Pero muchas de aquí, ustedes saben que son mis clientas y les he mandado. Entonces, así es como queda este del niño. Vamos a seguir porque el vecino aquí le están arreglando su casa y están con el taladro a todo lo que da. Ese del bebé ya se las enseñé tejida, pero no estaba pintada. Esta es la de un bebé con su cachorón pues de bebé. Parece de perrito, es de perrito porque trae orejita de perrito, mira. Cachoroncito. Este es el unicornio, ya le hice puntilla. Ese está bien bonito, amigas. Igual lo puedes mandar encuadrar, lo bordas y lo encuadras. El niño. Estos son de indios. El niño del corazón. Esta es la del niño con la máscara de viejito. La del niño pescador. Te metes a internet, bueno, aquí buscar bordado del niño pescador, bordado fantasía niño pescador, y te va a aparecer cómo queda. Muchas maestras, muchas compañeritas lo bordan de diferente forma, muy bonito. Esta del perro ya la compartí desde que la hice con aguja pica pica y la cepillé. Queda bien bonita esta. Pero si el niño es alérgico al peluche, no, bórdalo normal o píntalo porque suelta pelucita cuando lo cepillas. Esta también ya la bordé, ya la pinté. Que aquí le hice aguja pica pica y le cepillé el pelito. Esta también del perrito. A veces la persona te invitan a una piñata, a un cumpleaños de un niño o una niña y no sabes qué regalar. Pero si tú sabes bordar, sabes pintar, puedes hacerlo y le regalas un cuadro. Ese también es un detalle bonito. O un cojín. De cuadro cojín yo le saco más como un cojincito porque el niño se acuesta en el sillón y ya trae su cojincito que no lo presta. ¿Se acuerdan de la niña de la chilindrina y de la niña que está con el chupón? Ese es lo mismo con el niño. No encontré la foto, pero ustedes me entienden. Aquí al niño se borda la camiseta y se le pone sus piernas. Del niño del perro, aquí les voy a enseñar. Niño con su perro, vean. Aquí es como queda el perrito en la aguja pica pica. Aquí donde se cepilla. Y cómo va quedando. Este ya lo hice aquí en el canal también. Ese es el niño.
que ya les compartí cómo se ve, que hay niña y niño en el excusado. Niño con perrito, niño rábano. El niño charrito, que también está la niña charrita, que fue la que les enseñé. El niño elote. Si no sabes cómo bordar esto, fácil, métete aquí en YouTube, en Google o en Google y pones cómo bordar niño elote, puntada fantasía, así lo pones. Y ahí te va a aparecer un montón de videos. El niño hongo. Ese niño mexicano, ese ya lo trabajé, queda precioso. El niño apache, que también está la niña apache. Está otro tipo de apache que estoy esperando que me salga aquí, no sé en dónde ando, entonces se los voy a enseñar. También está la niña otoño y el niño otoño, que les dije, tienen caritas de bebés. Un bombero, un chef, unos hermanitos dándose un besito. Esta es una colección de payasitos. A mí me encantan los payasitos, amigas. Ese es el otro niño apache. Que les dije que está la niña apache también. Hay niña. Este es como queda el niño. Así.